Ok, bienvenidos a todos. Gracias por darse el tiempo de estar aquí en este resumen, ya en el resumen de lo que es el libro que hemos leído, Los secretos de la mente millonaria. Ok, mi nombre es Ismael Torreblanca. Antes de dar el resumen, quiero contarles un poquito brevemente de lo que es lo que ha sido para mí. Ok, ¿quién soy yo? Prácticamente, quizás muchos, muy pocos me conocen. Bueno, aquí estoy radicando en Perú nuevamente después ya casi 4 meses, después de haber estado radicando en otro país, en Bolivia. Entonces, y bueno, ahí aprendí, estudié, me eduqué. Actualmente soy conferencista internacional, coach ontológico, mentor transpersonal, ayudo a las personas a superar traumas emocionales y también soy networker profesional y además, fundador de la Escuela de Desarrollo Humano y Calidad Personal, como ven aquí arriba en la parte superior izquierda de la pantalla. Entonces, ¿por qué nace esta intención de la Escuela de Desarrollo y Calidad Personal? Porque justamente eh, yo soy el resultado de la información que hoy en día muy poca gente conoce, ¿no? A raíz de los desafíos que tuve en la vida, busqué información, cómo poder superar esos desafíos. Entonces, y es así como empecé a desarrollar, creo yo, el talento que todos tenemos. Ya todos tenemos un don, todos tenemos un talento. Entonces, pero muy pocos lo buscamos, o muy pocos nos damos cuenta de que tenemos ese talento. Así es que vivimos buscando salir adelante, ya sobresalir, utilizando cualquier otra herramienta que no tiene que ver con nuestro talento. Entonces fue cuando yo encontré, para mí mi talento es el hablar en público, aprendí a hablar en público, me di cuenta que me encantaba hablar en público y es así como empecé a desarrollarme. ¿Ok? Además, estos fueron mis inicios, yo empecé a dar pequeños talleres de oratoria, ya daba de oratoria, me di cuenta que sí podía compartir, ya que sí podía llegar a las personas, entonces, y buscaba todos los lugares, todos los escenarios donde yo pudiera hablar en público y enseñar a las personas no solamente a hablar en público, sino a pensar diferente. ¿Ok? Yo solamente tengo los estudios de secundaria completa, antes de encontrarme en este maravilloso mundo, de hablar en público, del desarrollo personal, yo era taxista, ¿no? Yo era taxista no encontré la imagen de mi carnet de taxista, por eso no lo puse. Entonces, yo me dedicaba a dictar cursos, empecé a dictar cursos en diferentes ciudades del Perú, en diferentes ciudades del Perú, y de ahí se me dio la oportunidad de empezar a hablar en público, ¿no? Quise empezar a dar conferencias al principio gratuitas, igual desarrollando modelos de negocio, y es así como yo encuentro mi don, ¿no? Yo descubro qué es lo que me apasiona hacer, ¿ok? Entonces, es donde yo encuentro la intención de poder crear la Escuela de Desarrollo Humano y Calidad Personal, donde no solamente se le enseña a las personas a hablar en público, sino también a desarrollar su potencial, superar traumas de la infancia, a entender que nosotros hemos nacido para la abundancia, ¿no? A romper paradigmas, creencias que nos han sembrado, que muchas veces no nos llevan a donde queremos llegar, ¿no? O sea, muchas veces inconscientemente, conscientemente queremos lograr cosas, pero inconscientemente nos saboteamos. Entonces, eso fue lo que a mí me llevó a buscar, ¿no? A buscar cómo poder superar esos patrones de conducta que son inconscientes. ¿No? Primero, cómo hacerlos conscientes y de ahí aceptarlos y empezar a trabajar en superarlos. ¿No es así que yo empecé a desarrollar todas esas habilidades y bueno, empecé a salir adelante, por decirlo así. Los desafíos siguieron, pero ya los miraba desde otro ángulo, ¿no? Con otra óptica, entendiendo que los problemas solamente son desafíos que sacan una mejor versión de cada uno. Bien. Ahora, bueno, eso era lo que quería compartirles. Ahora vamos a entrar en lo que es en materia.
resumiendo el libro Los secretos de la mente millonaria del señor Hart Aker. Como vieron al principio en el video que estaba compartiendo, él es el señor T. Hart Aker. Es un señor que, como dice ahí en el video, incluso compartí, este es el video que yo compartí en, en el grupo, ¿ya? Entonces, ¿y por qué me llamó mucho la atención este libro? Porque el señor igual, o sea, Hart es una persona que viene desde abajo, ¿no? Es una persona que viene de clase no muy humilde, pero clase media baja, ¿no? Entonces, con muchos paradigmas, como habíamos leído en el libro. Entonces, y él empezó a buscar cómo poder, cómo poder cambiar su manera de pensar. ¿Ok? Cómo cambiar su manera de pensar y es así como él encuentra a un amigo de su padre quien le dijo, pues le sugirió, ¿sabes qué? Lo que tienes que hacer es busca un mentor, busca un millonario, ¿ya? Y empieza a copiar todo lo que hace él. Entonces, y es lo que hizo, ¿no? Él dice, yo, eso fue todo lo que hice, ¿ya? Y cuando empecé a, a, a buscar un mentor, a buscar qué hacían la gente millonaria, la gente que realmente alcanzaba la riqueza, es cuando empecé a darme cuenta de que realmente, pues, se puede cambiar y literalmente dio un salto cuántico, ¿no? Él cuenta que en un año ya perdón, en 9 meses logró superar el $1.000.000. Creó una franquicia, ya, creó una franquicia, entonces donde él la pudo vender en una suma millonaria. Y es ahí donde despega, donde empieza su trayectoria millonaria, por decirlo así. ¿Ok? A ver, un segundito. Ok, bien. Entonces, y bueno, y es así como el señor Hart empieza a dar talleres, ¿no? Entonces, y como todas las personas, ¿no? Yo he conocido muchas personas que igual dan talleres, ¿y por qué es que escriben los libros? ¿No? ¿Por qué? Porque quieren, uno, generar una fuente de riqueza más, una fuente de ingreso más, ¿ya? Y dos, ya, porque quieren compartir la información, ¿no? Hoy en día tenemos la fortuna del Internet que nos permite llegar a muchas más personas. Entonces, a continuación, les voy a compartir el libro en sí. La primera parte habla acerca del patrón del dinero. ¿Ya? Y en el patrón del dinero nos dice el autor que dice, tu relación con el dinero está programado desde la infancia. O sea, desde la infancia fuimos programados para tener nuestra apreciación, nuestra perspectiva de acuerdo al dinero. Ok, y yo hice algo muy personal. Yo siempre tuve el tema de que, bueno, a mí mi padre era pescador, ahora es pescador jubilado, ya, y yo recuerdo que mi padre siempre, o sea, o estaba en la mar pescando o estaba en un bar bebiendo, ¿no? Entonces, y cuando mi madre me mandaba a buscar, a pedirle dinero, ya iba y le pedía dinero y mi papá estaba, o sea, totalmente ebrio y me decía, no, no tengo dinero, ya no me molestes, ¿no? Ya, entonces, y mi mamá tenía que, que ver cómo solucionar, ¿no? Cómo sacar adelante. Entonces, yo crecí con el patrón, con la creencia de que quien provee en la casa es la mamá y no es el papá, porque mi madre se separa de mi papá cuando tenía 7 años yo. Y entonces, mi mamá siempre me decía, yo tengo que trabajar duro, tengo que matarme ya para que ustedes puedan comer, decía. Entonces, y para que yo tengo que construir una casa, hijo, yo he tenido que matarme, sacarme la mugre, decía, para poder construir la casa. Entonces, y uno crece con esa idea, pues uno no quiere morirse para construir una casa, uno no quiere morirse para tener dinero. Entonces, y ese es un tema inconsciente. ¿Ok? Dice, lo aprendido de tus padres y entorno determina tus resultados actuales. Igualmente, ¿no? Recuerdo que tenía un tío que fue campeón nacional en venta de libros, pero tenía pésimos hábitos con su administración del dinero, ¿no? Bebía bastante, o sea, derrochaba su plata, no, al menos no administraba su dinero. Entonces, y tenía muchos problemas incluso por el mismo dinero. ¿Ya? Y tenía otro tío que también decía, que ¿para qué voy a tener dinero? Y si me roban y si me saltan, decía. Entonces, todo, ese era el entorno, ¿ya? Ese era el entorno en el cual yo vivía.
Y bueno, entonces, cuando fui creciendo, me di cuenta que esos patrones de conducta a mí no me dejaban salir adelante. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, empezaba con muchas ganas un proyecto, ya un negocio, un emprendimiento, porque hice muchos emprendimientos. Yo primero puse un carrito para vender comida, comida al paso, salchipapa. Ya después incursioné en estampado de polos, hice muchas cosas, ¿no? Después empecé a criar pollos y al final entró como una enfermedad, una peste que le dicen aquí y se murieron todos. Y eso era siempre, es que yo tenía ese patrón, ¿no? Entonces, no podía salir de donde estaba. Entonces, y eso me llevó a buscar información. ¿Ya? Y eso me llevó a buscar información, a darme cuenta, o sea, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué es que yo repito una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez? ¿No? Entonces, en algún momento alguien me dijo, Ismael, me decía, ni se te ocurra, me dice, ni se te ocurra crear un circo de enanos, porque tienes tanta mala suerte que quizás tus enanos crecen, me decía, y como manera de broma, ¿no? Pero yo pensaba que era así, pues, o sea, que tenía mala suerte. Entonces, y fue cuando me pude dar cuenta, ¿no? ¿Cuáles eran mis patrones con respecto al dinero, mis creencias con respecto al dinero? ¿Ok? Entonces aquí el autor nos invita a tomar acción y nos pide que identifiquemos creencias negativas heredadas y sustituirlas por nuevas afirmaciones positivas. Entonces, al pasar el tiempo, yo dejé de pensar que tenía mala suerte. No, en algún momento pensé, bueno, yo voy a ser el pobre de la familia, el quebrado de la familia, pensaba así, ¿no? Porque recuerdo que mis hermanos me decían, pero ¿por qué? No entiendo, Ismael, ¿por qué a ti? ¿Por qué? O sea, mis hermanos le decían muy bien, ¿y por qué a ti no te va bien? Me decía, ¿qué pasa? Incluso hubo un familiar que me dijo, parece que te han embrujado, me decía, ¿ya? Entonces, y bueno, afortunadamente yo no presté oído a eso. Ya, pero en sí no es nada de eso. No, simple y sencillamente nosotros aprendemos de nuestro entorno, en nuestra infancia. Ya, así como hemos aprendido las mujeres, las mujercitas a cocinar de la mamá, nosotros hemos adoptado igual patrones de nuestros padres, o lo que nuestra madre o nuestro padre nos ha dicho a nosotros en la infancia, realmente es lo que adoptamos como verdad. Y eso es lo que me pasó a mí. ¿No? Entonces tuve que empezar, aún sigo, ¿no? Empezar a reprogramar mi mente, ¿no? Entonces, ¿qué? Primero haciendo qué? Aceptando ya que esos patrones de conducta no me suman. Y número dos, empezando a adquirir nueva información, ¿ok? Para rediseñar mi patrón financiero. Bien, entonces, en el capítulo 2 dice los cuatro elementos del cambio. Primero, conciencia, detectar tus creencias, o sea, hacernos conscientes de cuáles son nuestras creencias con respecto al dinero, ¿no? Yo recuerdo que a mí mi madre me decía, ni bien agarraba dinero, corre, lávate la mano, decía, es que el dinero es sucio, el dinero es cochino, decía, ¿no? Entonces, incluso recuerdo que en algún momento a uno de mis hermanos se metió una moneda en la boca y le pegó en la boca, ¿no? Entonces, y obviamente mi mamá no con mala intención, sino fue criada así, ¿no? Recordemos que nosotros somos víctimas de víctimas, ¿no? A nuestros padres también los crearon con esos patrones de conducta, ¿ok? Entonces, entender, o sea, comprender y saber de dónde provienen estas creencias, ¿no? Es muy importante, o sea, mira a tus padres qué opinan con respecto al dinero, ¿no? Mira a tu entorno, a tus amigos, ¿ya? Entonces, yo recuerdo igualmente que una vez, cuando yo empecé un emprendimiento, ¿ya? Entonces, donde me motivaron, me dijeron que íbamos a ser millonarios, que íbamos a viajar por el mundo y todas esas cosas. Entonces, yo llegué a mi casa, ¿ya? Yo vine a visitar a mi madre y le comenté, le dije, mamá, yo voy a ser millonario, le dije. Y mi mamá, o sea, me tapó la boca. Me dijo, no digas eso, me dijo, es malo. Ya, y yo decía, pero ¿por qué es malo? No es malo. Es que cuando uno dice esas cosas, la gente te va a escuchar, se van a reír de ti, se van a burlar, ¿qué van a decir? Decía. Entonces, obviamente esa era la información que tenía mi mamá. Ya ni malo ni bueno, ¿no? Entonces, y no es que mi mamá viva en la extrema pobreza, mi mamá actualmente es una persona
está acomodada, ¿no? Pero ella siempre repite, es que yo me maté para tener lo que tengo, dice, ¿no? Yo me privé de muchas cosas para tener lo que tengo y esa información que tiene. Entonces yo tuve que empezar a comprender, o sea, de dónde vienen mis patrones, ¿ok? Y empezar a disasociar, empezar la disociación. O sea, ¿qué es eso? Separarme de ese círculo. Ya, por eso es que yo busqué separarme. Entonces, busqué otro círculo de influencia, empecé a buscar información y al principio no fue fácil, fue muy, muy complicado, ¿no? Pero, o sea, yo entendí y aprendí de que, o sea, todo tiene un esfuerzo, ¿no? Todo tiene un esfuerzo y bueno, por alguna razón viví lo que viví, pasé lo que pasé y dije, o sea, no son desgracias, sino simplemente son enseñanzas. Por alguna razón a mí me pasa esto, dije, es porque hay algo grande. Entonces, cuando entendí y descubrí mi propósito, fue que empecé a trabajar en ello. Y ahí no fue hace mucho. No, uno puede encontrar su propósito genial, sería que lo encuentres tu propósito a los 18, 20, qué sé yo, sería espectacular, ¿no? Pero yo encontré mi propósito hace 5 años. Actualmente tengo 53. Entonces, y de verdad, yo siento, a partir de ahí, yo siento que estoy en la mejor etapa de mi vida, ¿no? Y me encanta, o sea, todos los desafíos que tengo, todo, ¿por qué? Porque sé que es por un bien común, por un bien para mí mismo, ¿no? Por un aprendizaje, ¿no? Porque una de las cosas que estoy haciendo es reacondicionar mi cerebro, ¿no? Empezar a instalar nuevas creencias productivas. Y para eso es que estudié programación neurolingüística, coaching ontológico, para poder entender qué es lo que pasaba, ¿no? Una de las frases, una de las leyes del coaching, ya dice que no vemos el mundo como es, vemos el mundo como somos. Y eso me ayudó muchísimo a poder entender por qué vivía como vivía. No, y si vivía en constantes fracasos, era porque yo pensaba como un fracasado. Yo me sentía un fracasado. ¿Ok? Entonces, y tuve que empezar a trabajar en esos pensamientos, en esas creencias. ¿Ok? Primero empecé a meditar, empecé a hacer ciertas declaraciones, ya busqué información en internet de manera empírica y de ahí empecé a buscar mentores para aprender a meditar, ¿no? Para aprender a declarar, ¿no? Y poco a poco todo se fue alineando. Poco a poco todo se fue alineando. Para mí era muy, 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 muy difícil. O sea, para mí en ese entonces, para mí era muy, muy difícil entender que que me podía sobrar dinero al final del mes. Ya, entonces, eso fue mi primera meta. Entonces, y cuando la logré me sentí súper bien. Ya, entonces, y eso me motivó a seguir buscando más información. ¿Ok? Entonces, yo les invito a que empiecen a hacer las declaraciones diarias, por muy pequeñas que sean, por muy absurdas que sean, por muy incómodo que te sientas, ya es importante que continúes haciéndolo, porque si te incomoda, es normal. Está bien que pase eso. Recuerda que tu cerebro te va a proteger y tu cerebro te va a contar historias ¿para qué? Para que no sigas avanzando, para que salgas de esa incomodidad. Y te va a decir, mira, pero ¿qué va a decir la gente? Qué vergüenza. Incluso va a crear escenarios, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando yo empecé a declarar, cuando empecé a actuar diferente, a hacer cosas diferentes, créeme, las primeras personas que empezaron a burlarse de mí fueron mis padres, ¿no? Mis hermanos, mi entorno, ¿no? Ahí viene el millonario, decían, ¿no? Ahí viene, sí, me decían, el empresario y todo eso, ¿no? Entonces, pero yo aprendí a ser resiliente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, o sea, la mejor forma de blindarse contra la burla, contra todos los juicios de las personas, ya es la información. Entonces, yo busqué mucha información, me refugié en la información y empecé a llevarlo a la práctica, porque lo primero que yo quería hacer era, o sea, fortalecer mi mentalidad, hacerme fuerte, y aún sigo trabajando en eso. Y entonces, y ahora incluso sigo teniendo desafíos, pero los puedo resolver de otra forma. ¿Por qué? Porque ahora sí me doy cuenta que soy capaz de resolver esos desafíos. Entonces, y es por eso que cuando yo leí este libro, o sea, yo sentía que el autor lo había escrito para mí, ¿no? Para mí lo había escrito. Entonces, porque cada cosa que decía de los pobres era mío, ¿no? O sea, y yo sentía a veces, ¿quién le habrá contado mi vida a este autor? Decía, no, ¿para qué escribe este libro acerca de mí? ¿No? Porque
O sea, cada cosa, de verdad, cada archivo de riqueza era hecho para mí, escrito para mí. Entonces, por eso que, o sea, lo leí varias veces y créeme, al principio yo publiqué un afiche grande con todas las declaraciones. Lo repetí dos, tres veces y de ahí ya no lo quise repetir. Me daba vergüenza, me daba flojera y hasta que al final empecé a distraerme completamente, porque así es como se crea un hábito, ¿no? Pero hay que volverlo a hacer una y otra vez. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a pasar a la segunda parte, ¿no? Los archivos de riqueza, los 17 principios, ¿no? Y el primer archivo es, yo creo mi vida. Dice, los ricos se responsabilizan, los pobres culpan y se quejan. Ya, los ricos se responsabilizan, se hace cargo. Y responsabilidad significa desarrollar la habilidad de saber responder frente a cualquier situación. ¿Ok? Entonces, pero los pobres viven en un estado inconsciente. Por eso no se dan cuenta, no se hacen responsables. ¿Ok? No se hacen responsables. ¿Por qué? Porque ellos viven culpando, ¿no? Donde en el país que tú vivas, vas a darte cuenta que siempre la culpa lo tiene el presidente, lo tiene el gobierno, lo tiene la crisis, lo tiene la inflación. O sea, siempre la culpa es de ellos. ¿No? Y si tienes problemas, desafíos en casa, si tienes pareja, nunca te haces responsable, ¿no? Quizás culpas a tu pareja, a tus hijos, ¿no? Yo culpaba mucho a mi pareja, ¿no? Mi esposa culpaba mucho, decía, es que tú no me apoyas, le decía, tú no me entiendes. Incluso a veces salíamos a vender los dos y yo no, a mí me daba vergüenza vender, pero yo le exigía a mi esposa vender. ¿No? Entonces, y incluso le decía, pero ¿por qué no has vendido? Incluso no le reñía. Entonces, ¿por qué? Porque vivía en un estado inconsciente, en un estado de víctima, ¿no? O sea, juzgando. Entonces, y créeme que mientras uno vive en ese estado de víctima y no se hace responsable, la pasa muy mal. ¿Por qué? Porque no hay cómo le vaya bien a la víctima. No hay cómo le vaya bien a la víctima. ¿Ok? Entonces, eso es importante entender. Hazte responsable, ¿no? Primer paso para poder alcanzar la riqueza es hacerse responsable, hacerse cargo de uno mismo. ¿Ok? Eso es lo que hace un adulto. Bien. ¿Y cuál es la acción? Dice, escribe cada noche cómo creaste tus resultados del día, ¿no? Cómo enfrentaste los desafíos. Y eso es una retroalimentación que te lleva a sentirte bien contigo mismo. ¿Ok? Y si en algo fallaste, empiezas a entender que, bueno, te falta aprender, ¿no? Y es parte, al principio de veras te va a dar flojera porque llegas a trabajar cansado, de trabajar cansado y quieres solamente dormir, pero ahí es donde uno aprende a hacerse consciente, ¿no? Aprende a hacerse disciplinado, cuando empiezas a hacer las cosas que no quieres hacer, pero sabes que te conviene hacerlas, ¿ok? Bien, vamos a ir al segundo archivo. Dice, archivo número 2. ¿No? Los ricos juegan para ganar. Dice, los ricos piensan en ganar. Los pobres piensan en no perder. ¿No? Sí les conté, ¿se acuerdan cuando yo taxiaba? Yo compraba mis equipos de radio, o sea, baratos, pero que funcionen. ¿No? Entonces, pero sin embargo, otros taxistas compraban equipos de comunicación más sofisticados, más modernos. Y obviamente ellos tenían mejor señal y tenían mejores servicios. Y yo no. Entonces, porque así es. O sea, la mentalidad del pobre es así. Siempre busca el límite, ¿no? Siempre busca el límite. Entonces, no sé si a alguien le ha pasado que en el colegio buscamos la nota mínima. No importa, aunque saque 10,5, 11 con 11 pasos, con 10,5 pasos. No, eso es ahí es donde, si no nos damos cuenta, ahí es donde están haciendo, se está creando una mentalidad de pobreza, ¿ok? Dice, poquito pero seguro. Peor es cuando tengas. ¿No? Entonces, sin embargo, los ricos van con todo, los ricos van a ganar, hacen negocios para ganar, invierten para ganar, ellos van con todo, ¿no? Los que tienen mentalidad de rico, los que tienen mentalidad de pobreza, no, ellos solamente quieren no perder, con que recuperen mi inversión, suficiente, dice. ¿Ok? Entonces, mira, ¿y la acción cuál es? Fija metas financieras claras y ambiciosas, o sea, metas financieras claras y ambiciosas. O sea, pero metas reales. No te vas a poner una meta de ganar $100,000 de aquí a 30 días.
¿no? Porque vas a vivir una decepción, ¿no? Metas reales. ¿Y por qué? Porque ¿qué estás dispuesto a hacer para generar esos 100,000? ¿No? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Entonces, eso es importante entender. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar acerca del archivo número 3. En el archivo número 3 dice, se comprometen a ser ricos. Los ricos están 100% decididos a la riqueza. Los pobres solo les gustaría ser ricos, ¿no? La riqueza lo dejan al azar, ¿no? Y les vuelvo a contar, o sea, mi padre, ¿no? A quien quiero mucho, mi padre dice que yo tengo uso de razón. Creo que incluso antes de que se casara con mi madre, él compraba la lotería, ¿no? Compraba la lotería de Lima, la lotería de Arequipa, de Lima y Huancayo, ¿no? La lotería del Cusco. Entonces, todas esas loterías compraba. Y yo recuerdo que andaba con sus boletitos y siempre me decía, si me saco, y te imaginas si me saco este dinero, decía, uy, lo primero que hago es me compraría un bote, me compraría una casa, así hacía, ¿no? Así pensaba. Entonces, y yo muchas veces pensaba que si él en vez de comprar esa lotería, si gastar ese dinero en la lotería, que nunca se sacó, ya hubiese ahorrado hasta el día de hoy, yo creo que hubiese juntado una cantidad muy parecida a un premio mayor. Ya, pero, o sea, así es como piensan los pobres. Nos dejan la riqueza al azar. A ellos les gustaría, pero no están dispuestos a hacer lo que se tiene que hacer, ¿no? Para alcanzar la riqueza, ¿no? Para hacerse millonarios, ¿no? Primero, adquirir nuevos hábitos. Les cuesta soltar los hábitos, ¿no? Ellos sí viven postergando. No, espérate que tenga más tiempo, dice. Espérate que pase este gobierno, ¿no? O que empiece desde el primero arranco, como las dietas. ¿No? Como las dietas. Dice, el primero arranco, pero el primero dice, cae jueves, mejor el lunes. No, es que tengo una fiesta después de la fiesta, ¿no? Y nunca empieza, ¿no? Igual es, ¿no? Tomar acción cuando tienes que hacerlo, ¿ya? Entonces, y para eso tienes que definir qué es lo que quieres lograr. O sea, cuánto quieres ganar, ¿ya? ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Ya? Y escribir una declaración. Ya escribir una declaración y cuál es tu compromiso, firmar tu compromiso, busca a alguien de tu confianza, sea tu pareja, sea tu, tu hermano, tu hijo, un amigo, ¿no? Entonces, que sepa, que te conozca, que tenga esa confianza contigo y que te lo repita cada día, ¿no? Igual tú también, pégalo en tu pared y repítelo cada día.